¿Alguna vez has sentido que un simple gesto de amor podría desafiar al mundo entero? Para Carolina, una madre dedicada, esa sensación se convirtió en su día a día. Criar a Mateo, su hijo de 7 años con autismo, era una mezcla de desafíos y alegrías que moldeaban su vida. Pero la verdadera prueba llegó cuando descubrió que el mundo no siempre estaba preparado para entender a niños como él. Lo que comenzó como una rutina familiar pronto se convirtió en una batalla contra prejuicios y estructuras que parecían inamovibles. Comentarios silenciosos, miradas incómodas y decisiones injustas empezaron a trazar el camino de una lucha que Carolina nunca imaginó enfrentar. Sin embargo, en cada obstáculo, encontró la fuerza para seguir adelante, impulsada por el amor incondicional que la conectaba con Mateo. En la tranquilidad de una mañana cualquiera, Carolina despertaba al ritmo de su rutina habitual. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras organizaba el desayuno de Mateo, su hijo de 7 años. Aunque parecía un día común, ella sabía que cada jornada traía consigo desafíos únicos. Mateo, con su sonrisa encantadora y su energía inagotable, vivía en un mundo que pocos entendían, marcado por las particularidades de su autismo, pero para Carolina, cada gesto de su hijo era una lección de humanidad y amor incondicional, recordándole la importancia de crear un hogar lleno de comprensión y esperanza. Al otro lado de la mesa, Alejandro terminaba de ajustar su uniforme de trabajo. Era un mecánico dedicado y el pilar emocional de la familia, aunque en silencio compartía las preocupaciones de Carolina sobre cómo Mateo enfrentaría el día. Ambos sabían que no era fácil. Entre dramas familiares y dilemas humanos, su prioridad era proteger a su hijo de los juicios ajenos. A través de pequeños gestos, Alejandro mostraba su apoyo inquebrantable, como cuando dejaba una caricia en la cabeza de Mateo antes de salir, un recordatorio de que siempre estaría ahí para ellos. Al llegar a la escuela, Carolina notó los mismos gestos y miradas que se habían vuelto parte de su rutina. Padres conversaban en voz baja, desviando la vista rápidamente cuando ella pasaba. Eran actos sutiles, pero lo suficientemente fuertes como para resonar en su interior. ¿Por qué Mateo debía ser el centro de tales murmuraciones? Cada comentario velado era un recordatorio del desafío que enfrentaban como familia. El de superar no solo las adversidades diarias, sino también la falta de empatía de quienes no entendían lo que significaba amar sin condiciones. Sin embargo, en medio de esos momentos difíciles, la ternura de Mateo al despedirse con un abrazo le daba fuerzas. Hoy será un buen día, pensaba Carolina mientras veía a su hijo entrar al aula. Con el corazón dividido entre esperanza y preocupación, se preguntaba cuánto más podría ignorar esas miradas y comentarios. Tal vez había llegado el momento de decidir si valía la pena enfrentar la situación de manera más directa o continuar protegiendo a Mateo con un silencio resignado. De regreso a casa, el eco de las miradas y murmullos seguía rondando en la mente de Carolina. Mientras conducía por las calles del vecindario, no podía evitar reflexionar sobre cómo la ignorancia podía moldear las percepciones. ¿Qué pensarían esas personas si conocieran las historias emocionantes detrás de cada pequeño logro de Mateo? Cada palabra pronunciada, cada contacto visual, era una victoria construida con esfuerzo y amor incondicional. La idea de confrontar a esos padres surgía y desaparecía, como una ola que chocaba contra la barrera de su prudencia. En casa, el ambiente volvía a llenarse de calidez. Alejandro había regresado temprano y esperaba con un café en mano. ¿Cómo estuvo todo?, preguntó, con esa mezcla de interés y preocupación que siempre lo caracterizaba. Carolina le describió la escena en la escuela, omitiendo detalles para no inquietarlo demasiado, aunque no lo dijo. Alejandro percibió su incomodidad. No estamos solos en esto, le aseguró, mientras Mateo jugaba despreocupado en la sala. Era un momento de alivio, un respiro en medio del drama cotidiano que enfrentaban. Carolina se permitió un momento de pausa. Observó a Mateo desde la distancia
perdido en su mundo de colores y sonidos. A pesar de todo, él parecía ajeno a los conflictos externos, protegido por la burbuja de amor que sus padres habían creado. Cada sonrisa suya iluminaba el hogar, recordándoles por qué luchaban cada día. Sin embargo, no podía ignorar la pregunta que rondaba su mente. ¿Hasta cuándo podrían protegerlo de una realidad que no siempre sería amable? La tarde avanzaba, y mientras la familia se reunía para cenar, Carolina no pudo evitar compartir sus preocupaciones. Alejandro, siempre el pragmático, le ofreció un punto de vista tranquilizador. Tal vez es momento de hablar con la escuela, pero a nuestra manera. Mateo merece un entorno donde pueda florecer, y nosotros estamos aquí para asegurarnos de que eso suceda. Sus palabras resonaron profundamente en Carolina. Por primera vez, sintió que enfrentar la situación podía ser no solo un acto de justicia, sino también una lección de amor y coraje para su hijo. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio de la rutina nocturna, Carolina permaneció despierta, mirando por la ventana del pequeño cuarto que usaba como oficina. Desde allí, podía ver las luces de las casas vecinas, preguntándose cuántas familias enfrentaban dilemas humanos tan profundos como los suyos. Reflexionó sobre los sacrificios que hacía cada día, sobre cómo el amor incondicional por Mateo era el motor que la impulsaba a seguir, incluso cuando la sociedad parecía no entender la magnitud de sus desafíos. En su mente comenzaron a surgir recuerdos del pasado. Pensó en cómo Mateo, siendo apenas un bebé, siempre había mostrado una sensibilidad única hacia los sonidos y las luces. Recordó las noches en las que no lograba dormir, temiendo que algo en su desarrollo estuviera fuera de lo común. Ahora, esas memorias del pasado se mezclaban con su presente, dándole una perspectiva más amplia de la transformación emocional que su familia había vivido. Cada dificultad había sido una lección de vida. Cada paso hacia adelante, una victoria compartida. Alejandro, que había sentido la ausencia de Carolina en la cama, se levantó para acompañarla. «No puedes resolver todo en una noche», le dijo suavemente mientras tomaba su mano. Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. En ese momento, Carolina entendió que no estaba sola en esta lucha. Su esposo compartía no solo su amor por Mateo, sino también su compromiso de superar cualquier adversidad que se les presentara. Juntos eran más fuertes, un equipo enfrentando los dilemas humanos de criar a un hijo en un mundo que todavía tenía mucho que aprender sobre empatía. Al día siguiente, mientras el sol comenzaba a iluminar el horizonte, Carolina sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que habría más días difíciles, más comentarios hirientes y momentos en los que la fe sería puesta a prueba, pero también sabía que, con Alejandro a su lado y la risa de Mateo como su brújula emocional, tenía las herramientas necesarias para enfrentar lo que viniera. La historia de su familia apenas comenzaba, y estaba determinada a convertir cada desafío en una narrativa de superación y esperanza. El día comenzó como cualquier otro, con Mateo animado mientras Carolina lo llevaba a la escuela. Sin embargo, el corazón de la madre se llenaba de incertidumbre al pensar en la reunión programada con la profesora de su hijo, Camila Ortiz. Aunque amable, no siempre parecía comprender las necesidades específicas de Mateo. «Tal vez hoy sea diferente», se repetía Carolina, tratando de disipar las dudas que la acosaban. Sin embargo, la pequeña fricción de los días anteriores seguía presente, como un recordatorio de que no todos compartían su compromiso por la inclusión. En el aula de reuniones, la conversación tomó un giro que Carolina temía. Camila, con un tono cuidadoso pero incómodo, expresó que Mateo tenía dificultades para seguir el ritmo de los demás niños. Cada palabra, aunque dicha con aparente empatía, era como una espina clavándose en el corazón de Carolina. «Es un niño brillante», defendió, intentando que la profesora viera más allá de las limitaciones. Pero las miradas y pausas de Camila delataban una falta de preparación y quizás algo más, una falta de voluntad para adaptar el entorno a las necesidades de Mateo. Más tarde, la llegada de la directora
ladra. Beatriz Ramírez añadió una capa de tensión al encuentro. Con su postura rígida y su tono práctico, Beatriz minimizó las preocupaciones de Carolina. Entendemos la situación, pero nuestros recursos son limitados. Tal vez sería mejor considerar otra escuela, una más preparada para casos especiales, sugirió, como si estuviera ofreciendo una solución razonable. Pero para Carolina, aquellas palabras no eran más que un intento velado de apartar a Mateo. Era una clara muestra de prejuicio disfrazado de eficiencia. Al salir de la reunión, Carolina se sentía abrumada. Cada paso hacia el auto era pesado, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Debía insistir y exigir un cambio, o aceptar que ese no era el lugar para su hijo. Al observar a Mateo, que jugaba despreocupado con su mochila, encontró un rayo de claridad. Tal vez no era solo una lucha por su hijo, sino también por otros niños que merecían un espacio donde pudieran ser ellos mismos. La batalla apenas comenzaba, y aunque dudaba de sus fuerzas, sabía que no podía rendirse. Esa tarde, Carolina no pudo apartar de su mente las palabras de la directora. Tal vez sería mejor buscar otra escuela. Resonaban como un eco interminable. Sentada en la mesa de la cocina, miraba el cuaderno de Mateo lleno de dibujos coloridos, cada uno contando pequeñas historias de superación y creatividad. ¿Cómo podían no ver lo especial que era su hijo? Sus manos temblaban, mientras las lágrimas amenazaban con caer, pero se obligó a mantener la compostura. Sabía que no podía permitirse flaquear. Alejandro llegó poco después, notando de inmediato el silencio poco habitual de su esposa. ¿Qué pasó?, preguntó con la calidez que siempre la reconfortaba. Carolina le relató la reunión, describiendo cada momento con la precisión de quien revive una escena dolorosa. Alejandro apretó los puños, pero respiró hondo antes de responder. Esto no se trata solo de Mateo. Ellos están equivocados. Y es nuestro trabajo demostrarlo. Su determinación encendió una chispa en Carolina. Más tarde, mientras Carolina intentaba concentrarse en sus pendientes del trabajo, el sonido de la risa de Mateo la distrajo. El niño estaba jugando con sus bloques, construyendo una torre que desafiaba todas las leyes de equilibrio. Era un recordatorio simple pero poderoso. Mateo era resiliente, una fuente constante de inspiración. Carolina decidió que no permitiría que los prejuicios de otros apagaran esa luz. Si debía hablar con la escuela otra vez, lo haría, pero esta vez llevaría más que palabras. Llevaría pruebas del valor y el potencial de su hijo. Al final del día, la familia se reunió en el sofá, disfrutando de un momento de tranquilidad. Mateo se acurrucó entre sus padres, sus pequeñas manos sujetando un libro infantil mientras pedía que le leyeran una historia. Para Carolina, ese era el verdadero significado de hogar, un refugio donde las heridas externas no podían penetrar. Mientras pasaba las páginas del libro, pensó en los pasos que debía tomar. La lucha apenas empezaba, pero en esos momentos de calma encontraba la fuerza para seguir adelante. A la mañana siguiente, Carolina llegó a la escuela con una sensación de inquietud renovada. Mateo iba cantando en el asiento trasero, completamente ajeno al torbellino emocional que su madre intentaba disimular. Al estacionar el auto, tomó aire profundamente y se prometió que mantendría la calma, sin importar lo que enfrentara ese día. Su hijo necesitaba un ejemplo de fortaleza, alguien que luchara por él incluso en los momentos más complicados. «Vamos, campeón», le dijo con una sonrisa forzada mientras le ajustaba la mochila. En los pasillos de la escuela, las palabras de la directora seguían rondando en su mente. Decidió buscar a las Ra. Camila Ortiz para intentar un enfoque diferente. Tal vez, si le explicaba con más detalle las necesidades de Mateo y ofrecía su ayuda para implementar pequeños cambios en el aula, podrían trabajar juntas.
Pero el recibimiento de la profesora fue tibio. Aunque Camila prometió revisar algunas opciones, su lenguaje corporal hablaba de incomodidad y evasivas. Carolina salió del aula sintiéndose nuevamente ignorada, como si estuviera luchando contra un muro. De vuelta en su auto, Carolina se permitió unos minutos para procesar sus emociones. Miró a través del parabrisas, viendo a otros padres que se despedían de sus hijos sin las preocupaciones que ella cargaba. ¿Por qué tiene que ser tan complicado?, se preguntó, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia. Sin embargo, la imagen de Mateo felizmente jugando con sus compañeros en el patio le dio un rayo de esperanza. Quizás esos pequeños momentos de normalidad valían todos los esfuerzos. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente, Carolina se sentó junto a Alejandro para hablar sobre los próximos pasos. No puedo seguir así, Alejandro. Necesito hacer algo más, pero no quiero que Mateo sienta la presión de esta lucha. Alejandro, con su calma habitual, le recordó que su hijo ya estaba aprendiendo de ellos, simplemente observando su dedicación. No estás sola y nunca lo estarás, le aseguró. Las palabras de su esposo le devolvieron algo de claridad. Tal vez no tenía todas las respuestas aún, pero sabía que no iba a rendirse. El primer indicio del conflicto llegó en forma de un mensaje en el grupo de padres de la escuela. ¿No creen que ciertas situaciones están afectando el rendimiento de los niños?, escribió Rosa, una madre conocida por su tono crítico y su influencia en la comunidad escolar. Aunque no mencionó a Mateo directamente, para Carolina el mensaje era inconfundible. Una mezcla de indignación y tristeza la invadió. ¿Cómo podían ser tan insensibles? Se preguntó si debía responder o simplemente ignorar, pero el silencio no parecía una opción esta vez. Esa misma tarde, Carolina llevó el tema a Alejandro, buscando apoyo y consejo. Su esposo, aunque enfadado, sugirió prudencia. Si reaccionas en ese grupo, darás pie a más comentarios. Tal vez sea mejor esperar a la reunión escolar, dijo, tratando de calmar el ánimo de Carolina. Pero ella sentía que su paciencia estaba llegando al límite. Durante años había aprendido a elegir sus batallas, pero esta vez el ataque no era solo hacia ella, era hacia Mateo, un niño que no tenía cómo defenderse de esas palabras cargadas de prejuicio. En la reunión escolar, Rosa no tardó en tomar la palabra, expresando abiertamente sus preocupaciones. Creo que todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero algunas situaciones están causando distracciones innecesarias en el aula, dijo. Mientras lanzaba miradas significativas hacia Carolina, la sala se llenó de murmullos, y Carolina sintió como su rostro se encendía. Decidió hablar, con la voz firme pero cargada de emoción. Mi hijo merece estar aquí tanto como cualquier otro. Si hay algo que aprender de esta situación, es que todos podemos enseñar a nuestros hijos el valor de la inclusión. La respuesta de Carolina no detuvo a Rosa, pero sí dejó a algunos padres reflexionando. Miguel, un padre que rara vez hablaba en las reuniones, intervino por primera vez. No creo que excluir a un niño sea la solución. ¿No es mejor buscar maneras de apoyar a todos? Sus palabras, aunque sencillas, marcaron un giro en la conversación. Carolina sintió un pequeño alivio al notar que no todos estaban en su contra, pero la tensión con Rosa y otros padres seguía latente, como una herida que apenas comenzaba a abrirse. Después de la reunión, Carolina salió del salón con el corazón agitado. Mientras caminaba hacia el patio de la escuela, las palabras de Rosa seguían resonando en su mente. ¿Cómo podía alguien ser tan insensible? Aunque trataba de mantener la calma, no podía ignorar la punzada de injusticia que sentía. A lo lejos, vio a Mateo jugando alegremente, ajeno a los problemas que giraban en torno a él. Esa imagen le recordó por qué estaba luchando. Por un futuro donde su hijo pudiera ser aceptado y respetado tal como era. Poco después, Miguel se acercó a Carolina. Quiero que sepas que no estás sola en esto, dijo con sinceridad. Aunque no eran amigos cercanos,
Sus palabras fueron un bálsamo para el ánimo de Carolina. Gracias. A veces es difícil no sentir que estamos luchando contra todos, respondió ella con una sonrisa tímida. Este breve intercambio le dio fuerza. Saber que había personas que entendían su lucha, aunque fueran pocas, era suficiente para seguir adelante. Al llegar a casa, Alejandro estaba esperándola con una mirada preocupada. ¿Cómo te fue? Preguntó, mientras ella dejaba caer su bolso sobre la mesa. Carolina relató los eventos con una mezcla de frustración y alivio, destacando la intervención de Miguel como un rayo de esperanza en un día complicado. Alejandro escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Esto no puede detenernos. Mateo tiene derecho a estar ahí, y vamos a asegurarnos de que lo sepan, dijo con firmeza, recordándole una vez más que no enfrentaban esta batalla solos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carolina revisó su teléfono. Un nuevo mensaje de Rosa había sido enviado al grupo de padres, reforzando su postura con un tono aún más directo. Por un momento, pensó en responder, pero decidió que no era el lugar ni el momento para entrar en una discusión pública. En cambio, apagó el teléfono y se centró en lo que realmente importaba, su familia. Mañana sería otro día. Y con cada amanecer, Carolina encontraba nuevas razones para seguir luchando por Mateo. A la mañana siguiente, Carolina notó que algunos padres evitaban saludarla al dejar a sus hijos en la escuela. Aunque intentó mantener una expresión serena, por dentro sentía cómo las barreras invisibles se hacían más evidentes. Una madre incluso cambió de camino al verla, un gesto que no pasó desapercibido. Sin embargo, decidió que no dejaría que esas actitudes la detuvieran. Su prioridad era Mateo, y nada iba a cambiar eso. Durante la tarde, mientras recogía a Mateo, se encontró nuevamente con Rosa, quien estaba rodeada de un pequeño grupo de padres. Las miradas y los susurros eran inconfundibles. En un impulso, Carolina se acercó. Rosa, si tienes algo que decirme, prefiero que lo hagas directamente, expresó con calma, pero con firmeza. El grupo quedó en silencio. Rosa intentó justificar sus comentarios, alegando que solo estaba pensando en el bienestar general, pero Carolina no retrocedió. El bienestar incluye a todos los niños, no solo a los que encajan en tus estándares, replicó, dejando claro su punto. Esa noche, al compartir lo ocurrido con Alejandro, él se mostró dividido entre el orgullo y la preocupación. Hiciste lo correcto, pero esta gente no va a cambiar de un día para otro, advirtió, mientras acariciaba el cabello de Mateo. Carolina asintió, sabiendo que la confrontación no era el fin del conflicto, sino apenas el comienzo, pero no se arrepentía. Defender a su hijo era más importante que cualquier incomodidad social que pudiera enfrentar. Antes de dormir, Carolina reflexionó sobre la jornada mientras miraba a Mateo, que dormía plácidamente. En su mente, repasó las palabras de Alejandro y las de Miguel, buscando fortaleza en los pequeños apoyos que tenía. Decidió que no dejaría que los comentarios o las miradas la consumieran. Su hijo merecía un lugar seguro y feliz, y ella estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para construirlo. Aunque las batallas seguían, encontró consuelo en la certeza de que el amor por Mateo la guiaría siempre hacia adelante. Aquella mañana, después de una noche de sueño intranquilo, Carolina tomó una decisión impulsada por la frustración acumulada. Abrió su computadora y redactó una publicación en su red social. Es tiempo de hablar de lo que muchos prefieren ignorar. Mi hijo Mateo, un niño maravilloso con autismo, está siendo víctima de una comunidad que no entiende la inclusión. La escuela no lo apoya, y algunos padres creen que su presencia es una carga. Esto no es solo por Mateo, es por todos los niños que merecen ser aceptados como son. Publicó las palabras con un nudo en la garganta, sin imaginar la reacción que provocaría. Las respuestas comenzaron a llegar rápidamente. Mensajes de apoyo de amigos y familiares llenaron los comentarios, mientras otros, menos empáticos, cuestionaban su decisión de exponer a su hijo públicamente.
Algunos comentarios eran hirientes. Quizás deberías buscar un lugar más adecuado para él, o no puedes obligar a todos a adaptarse a tus necesidades. Carolina leyó cada palabra, sintiendo que su valentía se ponía a prueba. Pero entre los ataques, había historias emocionantes de otras madres que también enfrentaban desafíos similares. No estás sola, le escribieron varias personas. En el trabajo, las consecuencias no tardaron en llegar. Su jefe, el señor Esteban López, la llamó a su oficina. Carolina, entiendo por qué lo hiciste, pero la imagen de la empresa está siendo afectada. Algunos clientes han preguntado sobre tu publicación, y temo que esto pueda impactarnos. Sus palabras fueron un golpe inesperado. ¿Cómo podía defender su causa sin perder su estabilidad laboral? La tensión era palpable, pero Carolina mantuvo la calma. Con todo respeto, Esteban, esto no es solo una publicación, es la realidad de muchas familias. No puedo quedarme callada. Al salir de la oficina, Carolina sintió un peso aún mayor sobre sus hombros. Cada paso de regreso a su escritorio era un recordatorio de que esta lucha no sería sencilla. Mientras organizaba sus documentos, una compañera, si necesitas apoyo, cuenta conmigo. La empatía en las palabras de Leticia le devolvió algo de fuerza. Tal vez no todos entendían, pero aquellos que sí lo hacían marcaban la diferencia. Esa tarde, al llegar a casa, Carolina se encontró con Alejandro sentado en el sofá, revisando su teléfono con el ceño fruncido. ¿Ya viste los comentarios?, le preguntó, mostrándole algunos mensajes que habían comenzado a circular en los grupos del vecindario. Dicen que solo estás buscando atención, que esto no tiene que ver con inclusión, sino con querer imponer tus problemas a los demás. Carolina suspiró profundamente, sintiendo cómo la indignación se mezclaba con el cansancio. No importa lo que digan, esto no es por mí, es por Mateo, y eso nunca cambiará, respondió con firmeza. Mientras preparaban la cena, Carolina y Alejandro discutieron las posibles repercusiones de la publicación. Alejandro, aunque preocupado, no dejó de apoyar a su esposa. Sé que estás haciendo lo correcto, pero tenemos que estar preparados. Esto podría complicarse más de lo que imaginamos. Carolina asintió, sabiendo que no podía permitirse dudar en este punto. Miró a Mateo, que jugaba con sus bloques en el suelo de la sala, y sintió que cada decisión difícil valía la pena si significaba construir un futuro mejor para él. Más tarde esa noche, Carolina recibió un mensaje privado de una madre que había leído su publicación. Mi hijo también tiene necesidades especiales, y siempre he sentido miedo de alzar la voz. Tú me diste valor. Las palabras eran un recordatorio de que, aunque los ataques eran visibles, respondió con gratitud, sintiendo una conexión inesperada que le devolvió un poco de esperanza en medio de la tormenta. Antes de irse a dormir, Alejandro insistió en que tomaran un momento para planificar los pasos siguientes. No podemos dejar que esto nos consuma. Necesitamos un enfoque claro. Juntos, revisaron ideas, desde buscar apoyo legal hasta contactar a organizaciones dedicadas a la inclusión. Mientras hablaban, Carolina sintió que, a pesar de las dificultades, su hogar seguía siendo un refugio lleno de amor y determinación. Con Alejandro a su lado y Mateo como su fuente de inspiración, decidió que seguiría adelante, sin importar lo que viniera. A la mañana siguiente, Carolina despertó con una mezcla de nervios y determinación. Mientras preparaba el desayuno, notó que su teléfono vibraba sin parar. Las notificaciones seguían llegando, mensajes de apoyo, críticas e incluso invitaciones de grupos de madres interesadas en aprender más sobre inclusión. Aunque el ruido digital era abrumador, algo en ella comenzaba a cambiar. Por primera vez, sentía que su voz estaba llegando más lejos de lo que imaginaba. Alejandro, al verla absorta en las notificaciones, le dijo con una sonrisa: parece que tu mensaje está haciendo. En el trabajo, el ambiente era tenso. Algunos compañeros evitaban cruzar miradas con ella, mientras otros, como Leticia, le ofrecían palabras de aliento. Durante el almuerzo, Bruno, otro colega, se acercó con tono más neutro. Carolina, sé que esto es complicado, pero ¿estás segura de que vale la pena?
las cosas pueden volverse más difíciles. Ella respiró profundamente antes de responder. No es fácil, pero nada que valga la pena lo es. Esto no se trata solo de mí, es una lucha por algo más grande. Su respuesta fue breve, pero suficiente para dejar clara su postura. Más tarde, una llamada inesperada la sorprendió. Era de un periodista local, interesado en conocer más sobre la historia de Mateo y la situación en la escuela. Hemos visto tu publicación y creemos que sería importante dar visibilidad a este tema, explicó el reportero. Carolina dudó por un momento, preocupada por la exposición que esto podría traer. Sin embargo, pensó en las madres que la habían contactado en busca de inspiración. Aceptaré, pero quiero que esta entrevista sea sobre inclusión, no sobre conflictos personales, aclaró con firmeza. Esa noche, mientras revisaba la lista de preguntas enviadas por el periodista, Carolina sintió que estaba entrando en un terreno desconocido. Alejandro, siempre a su lado, le recordó: no importa lo que tú estás haciendo lo correcto. Al mirar a Mateo dormido, su mente se llenó de imágenes del futuro que deseaba para él, uno donde no tuviera que luchar por ser aceptado. Con ese pensamiento como guía, decidió prepararse para la entrevista, dispuesta a enfrentar las consecuencias si eso significaba hacerla diferente. El día comenzó con una extraña sensación de incertidumbre. Carolina llegó a la oficina, tratando de enfocarse en su trabajo, pero no podía ignorar las miradas furtivas de algunos colegas. Poco después, Esteban López la llamó a su despacho. Su tono era formal, pero su postura traía un aire de incomodidad. Carolina, he estado reflexionando sobre lo que hablamos la última vez. Lamentablemente, debo informarte que tu posición en la empresa ya no es sostenible debido a la repercusión de tus acciones públicas. Por un instante, Carolina quedó en silencio. Sentía cómo el aire se volvía más denso a su alrededor. ¿Qué significa esto? ¿Me están despidiendo porque defendí a mí?, preguntó, tratando de mantener la calma. El señor López evitó mirarla directamente. No es personal. Es una decisión basada en la imagen de la empresa. Algunos clientes han expresado su incomodidad y no podemos permitir que esto afecte nuestras relaciones comerciales. Sus palabras eran como un golpe en el estómago, una muestra clara de que, a pesar de sus esfuerzos, la injusticia podía prevalecer. Carolina salió de la oficina con una mezcla de rabia e impotencia. Mientras recogía sus pertenencias, algunos compañeros se acercaron en silencio, ofreciendo miradas de apoyo o palabras rápidas como «lo siento» y «sabemos que no es justo». Leticia, la única que se atrevió a hablar con más profundidad, le dijo: «Admiro tu valentía, Carol. Esto no define quién eres ni lo que representas». Aunque el gesto era reconfortante, no podía borrar el vacío que sentía al dejar atrás su empleo, un pilar fundamental para su familia. Al llegar a casa, Alejandro ya estaba esperándola. Con solo ver su expresión, entendió lo que había sucedido. «No puedo creer que hayan hecho esto», dijo, lleno de indignación. Carolina se dejó caer en el sofá, abrazando a Mateo mientras trataba de contener las lágrimas. «No sé cómo vamos a salir de esta, pero lo que no puedo permitir es que esta lucha termine aquí». Alejandro, tomando su mano, le respondió: «No estás, encontraremos la manera, como siempre lo hemos hecho». A pesar del dolor, esas palabras fueron suficientes para darle un pequeño rayo de esperanza. Al día siguiente, Carolina despertó, sintiéndose atrapada en una mezcla de tristeza y determinación. La incertidumbre sobre el futuro financiero de su familia pesaba sobre ella, pero la idea de abandonar su lucha por Mateo era aún más insoportable. Durante el desayuno, Alejandro, siempre tratando de mantener el optimismo, le dijo: «Tal vez este sea el momento para pensar en algo. Quizás esta sea una oportunidad disfrazada». Aunque sus palabras buscaban animarla, Carolina no podía evitar sentirse despojada de algo fundamental. Mientras Mateo jugaba en el patio, Carolina revisaba papeles relacionados con su despido. Cada línea del contrato parecía recordarle que, a pesar de sus derechos, las empresas encontraban formas de evadir responsabilidad. El teléfono sonó, y al responder, escuchó la voz firme del abogado Rodrigo Ávila, quien había sido recomendado por un conocido. «Carolina, he leído lo que publicaste. Estás enfrentando». ¿Pero qué? «Tienes un caso sólido de despido injusto.
Podemos proceder si decides hacerlo, le explicó. Aunque sentía dudas sobre embarcarse en una batalla legal, algo en su tono la inspiró a escuchar más. Por la tarde, mientras discutía el tema con Alejandro, el miedo comenzó a mezclarse con la esperanza. ¿Qué pasará si esto se hace más público? ¿Y si las cosas se complican más para nosotros?, preguntó Carolina, mientras Alejandro la miraba con comprensión. Ya estamos enfrentando lo peor. ¿Qué tenemos que perder? Si no luchas ahora, ¿cómo podremos mirar atrás y sentir que hicimos todo lo posible por Mateo? Sus palabras resonaron profundamente en Carolina, quien comenzó a considerar seriamente la idea de tomar acción legal. Esa noche, después de acostar a Mateo, Carolina se sentó frente a su computadora. Escribió un borrador de un correo para el abogado Ávila, explicando en detalle lo sucedido. Aunque sus dedos temblaban al escribir, cada palabra parecía reforzar su determinación. Antes de enviarlo, miró a Alejandro, quien asintió con una sonrisa tranquilizadora. «Hazlo. Estamos juntos en esto». Carolina hizo clic en enviar, sintiendo que, aunque el camino sería largo, estaba dando el primer paso hacia la justicia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Carolina. Mientras esperaba una respuesta del abogado Ávila, trataba de mantener la rutina diaria, aunque el peso del despido seguía presente. Mateo, siempre perceptivo, notó los cambios en el ánimo de su madre. «¿Estás triste, mamá?», preguntó con su voz suave, mientras jugaba con sus bloques en la sala. Carolina se agachó a su altura y, acariciando su rostro, respondió: «Estoy pensando mucho, mi amor, pero todo estará bien. Lo prometo». Una tarde, finalmente recibió una llamada del abogado. «Carolina, después de revisar los detalles, estoy convencido de que tenemos un caso fuerte. El despido no solo fue injustificado, sino que parece claramente motivado por discriminación. ¿Estás lista para proceder?». La firmeza en las palabras de Ávila le dio un impulso de seguridad. Aunque sabía que enfrentarse a su ex empleador sería un desafío, no podía ignorar la oportunidad de establecer un precedente, no solo para ella, sino para otras personas que podrían enfrentar situaciones similares. Esa noche, mientras discutía los próximos pasos con Alejandro, el ambiente en casa era una mezcla de esperanza y cautela. Alejandro se encargó de explicarle a Mateo, de forma simple, que su mamá estaba trabajando en algo importante para la familia. «Es como construir una torre muy grande, ¿verdad?», comentó Mateo, comparándolo con sus bloques de juguete. Carolina sonrió, maravillada por la forma en que su hijo encontraba metáforas en su pequeño mundo. «Exactamente, hijo. Y esta torre será muy fuerte». Antes de dormir, Carolina escribió un listado de los puntos clave que compartiría con el abogado. Cada línea que anotaba parecía reforzar su decisión. Sabía que el proceso sería agotador, pero también entendía que no podía quedarse de brazos cruzados. En su mente, se prometió que haría todo lo posible para garantizar un futuro digno para Mateo, sabiendo que esta batalla era solo el principio. Las semanas posteriores al despido estuvieron marcadas por una creciente presión social. En el barrio, Carolina notaba cómo algunos vecinos la miraban con desconfianza o evitaban entablar conversación. A menudo, comentarios maliciosos llegaban a sus oídos. Quizás fue demasiado lejos con sus demandas o todo esto está afectando a su familia. Aunque intentaba ignorarlos, cada palabra parecía una daga que hería su ánimo. Sin embargo, cada vez que miraba a Mateo, encontraba una razón para seguir adelante. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con una actividad de la escuela, notó que su hijo estaba inusualmente callado. «¿Qué pasa, amor?», le preguntó suavemente. Mateo, mirando sus crayones, respondió: «No quiero ir a la escuela. Algunos niños no quieren jugar conmigo». Carolina sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Por más que intentara proteger a su hijo, las tensiones externas comenzaban a afectarlo. «Eres un niño maravilloso, Mateo. Vamos a solucionar esto juntos», le dijo,
intentando transmitirle seguridad aunque por dentro luchaba contra sus propias emociones. Al compartir esta situación con Alejandro esa noche, ambos se sentaron en la mesa de la cocina, hablando en voz baja para no despertar a Mateo. Ya no es solo la escuela ni el trabajo, parece que todo está en nuestra contra, comentó Alejandro, dejando ver su frustración. Carolina, aunque agotada, respondió: quizás todo esto está pasando para enseñarnos algo más grande. No podemos rendirnos ahora. Sus palabras resonaron en la pequeña cocina, llenándola de un aire de resiliencia que comenzaba a surgir entre tanta adversidad. Más tarde, mientras organizaba la ropa de Mateo, Carolina encontró uno de sus dibujos. En el papel, había dibujado a su familia como una torre de bloques, fuerte y color. Papá dice que somos como una torre, escribió al pie del dibujo. Carolina no pudo evitar derramar algunas lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una renovada esperanza. Aunque el peso de la injusticia seguía siendo abrumador, ese pequeño gesto de Mateo le recordó que, al final del día, su familia era lo único que realmente importaba. La tensión en casa aumentaba con cada día que pasaba. Mateo, quien siempre había sido resiliente, comenzó a tener dificultades para dormir. Carolina lo encontraba despierto a medianoche, abrazando su manta con los ojos abiertos. ¿Por qué estás despierto, cariño?, le preguntaba con voz tranquila. Tengo miedo de que te enojes porque los niños no me quieren, susurraba Mateo, rompiendo el corazón de Carolina. En esos momentos, ¡lo abrazaba con fuerza!, asegurándole que no había nada en el mundo que pudiera cambiar cuanto lo amaba. En el barrio, los rumores seguían creciendo. Algunos vecinos comenzaban a preguntarle a Alejandro si consideraban mudar. Quizás un cambio les haría bien, decían con tono aparentemente amable, pero que Alejandro percibía como una invitación a ir. Al regresar a casa, compartió esto con Carolina, quien lo escuchó en silencio. No sé si huir resolvería algo, pero quiero lo mejor para Mateo, confesó él, dejando entrever su preocupación por el bienestar emocional de su hijo. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el patio trasero, Carolina notó que dibujaba algo nuevo. Estoy haciendo una escuela bonita, explicó, mostrándole un dibujo de un edificio lleno de colores y niños sonrientes. Carolina se agachó a su lado, observando con detalle. En ese momento, se dio cuenta de que, incluso en medio del conflicto, Mateo seguía soñando con un lugar donde todos pudieran aceptarlo tal como. Su inocencia y optimismo le recordaron que esta batalla era más grande que los prejuicios que enfrentaba. Esa noche, Alejandro propuso algo inesperado. Quizás deberíamos considerar buscar otra escuela para Mateo. No sería rendirnos, sería empezar de nuevo. Carolina lo miró en silencio, evaluando la idea. Sabía que la escuela actual no era el mejor lugar, pero cambiarse significaba aceptar que no podían transformar ese entorno. Lo pensaré, respondió, sin comprometerse todavía. En su corazón, sentía que no era solo un cambio físico lo que necesitaban, sino también un cambio de mentalidad en su comunidad. Los días continuaban llenos de incertidumbre. Mientras Carolina reflexionaba sobre la idea de cambiar de escuela, Mateo enfrentaba nuevas dificultades. Una mañana, al intentar llevarlo a clases, él se negó a salir del auto. No quiero ir, los niños se ríen de mí, dijo con lágrimas en los ojos. Carolina sintió que su propia fuerza se tambaleaba al escuchar esas palabras. Sin embargo, respiró profundamente, se inclinó hacia él y le dijo: Mateo, eres más fuerte de lo que crees, y no importa lo que digan los demás, siempre estaré aquí con. Esa tarde, mientras Alejandro trabajaba en el garaje, Carolina se le unió con una taza de café. Hoy Mateo no quiso entrar a la escuela. Me dijo que los niños se ríen de él. Compartió con voz quebrada. Alejandro dejó sus herramientas y la abrazó. No podemos permitir que esto lo rompa, ni a él ni a nosotros, dijo con determinación. Juntos comenzaron a pensar en cómo podrían enfrentar esta situación sin abandonar sus valores ni la lucha que habían emprendido. En una reunión con el abogado Rodrigo Ávila, Carolina decidió compartir su preocupación. El estrés está afectando a Mateo. No sé si debería seguir insistiendo en esta escuela o si debemos buscar otro camino. Ávila,
Con su tono profesional pero empático, le respondió: «Es comprensible, pero recuerda, no se trata solo de este lugar, sino de sentar un precedente para él y otros niños como esa noche». Carolina y Alejandro decidieron sentarse con Mateo para hablar. Usaron dibujos y juegos para explicarle que, aunque algunos lugares no entendían su forma especial de ser, había muchas personas que sí lo hacían y lo valoraban. Mateo, con su inocencia característica, respondió: «¿Podemos encontrar un lugar bonito como el que dibujé?». Carolina lo abrazó, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. A pesar de los desafíos, sabía que la fuerza de su familia era su mayor fortaleza para seguir adelante. Carolina sabía que el tiempo de dudas había terminado. Con la ayuda del abogado Rodrigo Ávila, decidió iniciar el proceso legal contra la empresa que la había despedido, y también denunciar formalmente la discriminación que Mateo enfrentaba en la escuela. «Esto no será fácil, pero es necesario», le aseguró Ávila durante una reunión en su oficina. Carolina, aunque nerviosa, así cada paso que daba, era una declaración de que no estaba dispuesta a aceptar el prejuicio como norma. El primer paso fue reunir pruebas. Carolina pasó días revisando correos electrónicos, mensajes. Alejandro, siempre a su lado, la ayudaba a organizar todo. En una de esas noches, mientras Mateo dormía, Alejandro encontró un correo donde un cliente mencionaba su incomodidad con la visibilidad de la situación familiar de Carolina. «Aquí está. Esto demuestra que tu despido fue por discriminación», dijo, sosteniendo el papel con firmeza. Carolina sintió un nudo en la garganta, pero también una chispa de esperanza. La noticia de la denuncia no tardó en llegar a la comunidad escolar. Algunos padres, como Rosa, no ocultaron su descontento, murmurando que Carolina solo buscaba atención. Sin embargo, otros, como Miguel, se acercaron para ofrecer apoyo. «No te preocupes por lo que digan. Lo que estás haciendo es importante, y no estás sola», le dijo en el patio de la escuela. Sus palabras fueron un recordatorio de que, aunque el camino estaba lleno de obstáculos, también había aliados dispuestos a caminar a su lado. Esa noche, mientras terminaba de organizar los documentos con Alejandro, recibió un mensaje inesperado de una periodista local, Lola Fuentes. «He escuchado sobre tu caso, y creo que es una historia que muchas familias necesitan conocer. ¿Estarías dispuesta a hablar conmigo?». Carolina leyó el mensaje varias veces antes de responder, aunque sabía que aceptar significaría exponer aún más a su familia. También entendía que esta era una oportunidad de amplificar su lucha por la inclusión. Con un profundo suspiro, escribió: «Sí, hablemos». La reunión con Lola Fuentes, la periodista, tuvo lugar en una cafetería tranquila del centro de la ciudad. Carolina llegó con una carpeta repleta de documentos y una mezcla de nervios y determinación en su rostro. Lola, una mujer cálida y de mirada inquisitiva, comenzó la conversación con una pregunta simple pero poderosa: «¿Qué esperas lograr al compartir tu historia?». Carolina respiró hondo antes de responder: «Quiero que otras familias sepan que no están solas y que nuestros hijos merecen un lugar en esta sociedad». Durante la entrevista, Carolina habló con honestidad sobre las batallas que enfrentaba: el despido injusto, los prejuicios en la escuela y el impacto emocional en Mateo. Cada palabra era una mezcla de dolor y esperanza. Y mientras hablaba, notaba que Lola escuchaba con atención genuina. «Esta no es solo mi lucha, es la lucha de todas las madres que quieren un futuro mejor para sus hijos», dijo, mientras mostraba algunos de los dibujos de Mateo que simbolizaban sus sueños de inclusión. Lola, visiblemente conmovida, le aseguró que su historia sería contada con respeto y empatía. Mientras regresaba a casa, Carolina sintió una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Cómo reaccionaría la comunidad al escuchar su historia en los medios? Sin embargo, al abrir la puerta de su hogar y ver a Mateo sonreír mientras jugaba con sus bloques, supo que había tomado la decisión correcta. Alejandro, al enterarse de cómo había ido la reunión, le dijo: «No importa lo que pase, estoy orgulloso de ti».
Esto es por Mateo, pero también por muchos más. Esa noche, Carolina recibió un mensaje de Lola informándole que el reportaje sería publicado en unos días. La periodista había decidido titularlo La valentía de una madre, luchando por la inclusión. Mientras leía el texto preliminar que Lola le compartió, Carolina no pudo evitar derramar algunas lágrimas. Cada palabra era un reflejo de su amor incondicional por Mateo y de la transformación emocional que esta lucha había traído a su vida. Aunque sabía que el camino sería largo, estaba más determinada que nunca a seguir adelante. Los días previos a la publicación del reportaje fueron una mezcla de tensión y anticipación para Carolina. Durante ese tiempo, Ávila continuó guiándola en el proceso legal, ayudándole a recopilar más evidencias y declaraciones. En una de las reuniones, el abogado le explicó la importancia del caso. Esto no solo es sobre tu despido o Mateo, esto puede establecer un precedente para otras familias que enfrentan lo mismo. Tu valentía ya está marcando la diferencia. Sus palabras reforzaron en Carolina la idea de que esta lucha trascendía su propia historia. El reportaje fue publicado un miércoles por la mañana, acompañado de fotografías de Carolina con Mateo y extractos de la entrevista. En pocas horas, comenzó a recibir mensajes de todo tipo. Algunas madres compartieron sus propios relatos de lucha, agradeciéndole por dar voz a una causa que a menudo era silenciada. Sin embargo, no todos los comentarios eran positivos. Algunos criticaban su decisión de exponer a su hijo y cuestionaban sus intenciones. Carolina, aunque preparada para esto, no pudo evitar sentirse afectada por las críticas más duras. Esa tarde, mientras recogía a Mateo de la escuela, notó que algunos padres la miraban con mayor atención de lo habitual. Miguel, quien había leído el reportaje, se acercó para felicitarla. Eres muy valiente, Carolina. Ojalá más personas tuvieran tu determinación. Sus palabras la reconfortaron, pero también le recordaron que el camino que había elegido era solitario y desafiante. En el auto, Mateo le preguntó, ¿por qué la gente te mira, mamá? Carolina sonrió y le respondió, porque estamos haciendo algo importante, hijo. Esa noche, después de acostar a Mateo, Carolina se sentó con Alejandro para hablar sobre el impacto del reportaje. Esto es solo el principio, le dijo él. Mientras le pasaba un té caliente, Carolina asintió, sabiendo que su historia estaba comenzando a resonar más allá de su comunidad. Miró a los dibujos de Mateo que decoraban la pared y pensó en cómo su hijo la había inspirado a luchar con tanta pasión. Aunque el futuro era incierto, había una certeza que la mantenía en pie, el amor incondicional por Mateo y su compromiso de cambiar el mundo para él. El impacto del reportaje no se hizo esperar. La escuela recibió una notificación formal de las autoridades educativas, exigiendo explicaciones sobre sus políticas de inclusión y el manejo de las necesidades de Mateo. La noticia recorrió rápidamente la comunidad, generando reacciones divididas. Mientras algunos padres apoyaban las medidas, otros, liderados por Rosa, intensificaron sus críticas hacia Carolina. Todo esto es un circo mediático, dijo Rosa en un grupo de mensajes, avivando el descontento entre quienes se oponían a cualquier cambio. Carolina, aunque consciente de los comentarios negativos, decidió mantenerse firme. Esto no se trata de ellos, sino de Mateo y de todos los niños que necesitan un entorno inclusivo, le dijo a Alejandro una tarde, mientras organizaban los papeles necesarios para las siguientes acciones legales. La determinación en su voz era inquebrantable, aunque por dentro luchaba con el agotamiento emocional que esta batalla le estaba costando. Alejandro, como siempre, le respondió con palabras de apoyo. Estamos en esto juntos, y no hay marcha atrás. Mientras tanto, la empresa de contabilidad donde Carolina trabajaba también enfrentaba presión. El caso había comenzado a ganar atención en redes sociales, y algunos clientes cuestionaban la ética de la compañía. El señor López, intentando mitigar la situación, dio declaraciones vagas en las que evitaba reconocer cualquier discriminación. Sin embargo, la evidencia recopilada por Carolina y su abogado
comenzaba a debilitar su posición. Están tratando de cubrirse, pero la verdad saldrá a la luz, comentó Ávila durante una reunión estratégica. Esa noche, después de acostar a Mateo, Carolina revisó una vez más los documentos legales. Aunque la incertidumbre seguía siendo una constante en su vida, algo en su interior había cambiado. La Carolina que había comenzado esta lucha llena de dudas ahora, se sentía más fuerte, más convencida de que cada pequeño paso era un avance hacia un cambio significativo. Mientras cerraba la carpeta de documentos, se prometió que no dejaría que las críticas ni los obstáculos la detuvieran. En la escuela, la notificación oficial había encendido tensiones entre la dirección y algunos padres. Durante una reunión convocada de emergencia, la DRA, Beatriz Ramírez, visiblemente molesta, trató de minimizar la situación. Estamos siendo malinterpretados. Siempre hemos trabajado por el bienestar de nuestros estudiantes, dijo, aunque su tono dejaba entrever frustración. Sin embargo, un pequeño grupo de padres empezó a cuestionarla. Si realmente se enfocan en el bienestar, ¿por qué Mateo no ha recibido el apoyo adecuado?, preguntó Miguel, dando voz a un sentimiento que empezaba a crecer en la comunidad. Mientras tanto, en casa, Carolina y Alejandro enfrentaban un nuevo desafío: ataques personales en redes sociales. Algunos usuarios anónimos comenzaron a publicar mensajes acusándola de exagerar la situación o de buscar beneficios económicos a costa de su hijo. «Esto es demasiado», comentó Alejandro una noche, visiblemente enfadado mientras revisaba las publicaciones. Carolina, aunque dolida, decidió mantenerse firme. «No puedo controlar lo que otros piensen, pero puedo controlar cómo reacciono. Esto es por Mateo, y no pienso detenerme». Por otro lado, el abogado Rodrigo Ávila avanzaba con el caso contra la empresa de contabilidad. «Tenemos una audiencia preliminar en 2 semanas. Será una oportunidad clave para exponer las pruebas de discriminación», le explicó a Carolina en una llamada. Ella sintió una mezcla de nervios y esperanza. Aunque sabía que enfrentarse a su antiguo empleador sería difícil, estaba convencida de que su caso era justo y de que merecía ser escuchada. Esa noche, mientras observaba a Mateo dormir, Carolina reflexionó sobre cómo esta lucha estaba moldeando no solo a su familia, sino también a ella misma. Recordó las palabras de su madre: «A veces, las pruebas más grandes son las que más nos transforman». Seguía lleno de incertidumbre. Encontró consuelo en la pequeña pero creciente red de personas que apoyaban su causa. Cada paso que daba era una afirmación de que la esperanza era más fuerte que cualquier crítica o adversidad. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una serie de cambios inesperados. Algunas familias que inicialmente apoyaban a Rosa comenzaron a distanciarse de su postura. «Tal vez Carolina tiene razón. No podemos ignorar que esta escuela necesita mejorar», comentó una madre en un grupo de mensajes, marcando el inicio de una pequeña pero significativa transformación en la comunidad. Miguel, quien continuaba siendo un aliado clave, organizó una reunión informal con otros padres interesados en promover un ambiente más inclusivo. Invitó a Carolina a participar, quien aceptó con cierta cautela. La reunión se llevó a cabo en un parque cercano, lejos de las tensiones de la escuela. Al principio, Carolina se sintió nerviosa, pero al escuchar las experiencias de otras madres y padres, se dio cuenta de que no estaba sola en esta lucha. No sabía que tantas familias estaban enfrentando lo mismo, comentó, visiblemente conmovida. Ese día, acordaron trabajar juntos para solicitar capacitaciones para el personal de la escuela y políticas más claras sobre inclusión. Aunque el camino sería largo, este primer paso fue un rayo de esperanza para Carolina. Mientras tanto, en casa, la situación financiera seguía siendo un desafío. Alejandro, quien trabajaba horas extras en el taller, regresaba exhausto cada noche. Sin embargo, siempre encontraba tiempo para sentarse con Carolina y Mateo, asegurándose de que su pequeño supiera que ambos estaban ahí para. Una noche, mientras compartían una cena sencilla, Mateo, con su sonrisa característica, dijo: «Somos un equipo, ¿verdad?». Carolina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Sí, mi amor.
Somos el mejor equipo, respondió, abrazándolo con fuerza. Antes de dormir, Carolina revisó los avances legales con Ávila y los preparativos para la audiencia preliminar. Aunque el estrés era palpable, se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba luchando sola. Su comunidad estaba comenzando a despertar, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Miró una vez más los dibujos de Mateo en la pared, sonriendo al pensar que tal vez, algún día, esos sueños de colores se harían realidad. El día de la audiencia llegó con una mezcla de nervios y determinación para Carolina. Al entrar en la sala, sostenía con fuerza la mano de Alejandro, mientras Ávila organizaba los documentos con precisión. El representante legal de la empresa trató de justificar el despido argumentando diferencias en valores corporativos, pero Ávila presentó pruebas contundentes, correos, mensajes y testimonios que dejaban claro que la decisión había estado motivada por discriminación. Cada palabra que el abogado pronunciaba resonaba como un eco de justicia que Carolina había esperado durante meses. Durante el receso, Carolina salió al pasillo para tomar. Alejandro la abrazó, susurrándole al oído: «Estamos haciendo lo correcto». Mateo, quien se encontraba con una niñera cercana, le había dibujado una pequeña nota de ánimo que Carolina guardaba en su bolsa. «Eres valiente, mamá», decía el mensaje con letras desiguales. Al leerlo, sintió una oleada de fuerza que le recordó por qué estaba. No era solo por su familia, sino por todas las que enfrentaban historias similares. Cuando el juez finalmente dictó su resolución, Carolina apenas podía creer lo que escuchaba. La empresa fue encontrada culpable de discriminación y debía indemnizar, además de emitir un comunicado público reconociendo su error. Aunque el dinero no solucionaba todo, la victoria tenía un peso moral inmenso. Ávila, con una leve sonrisa, le dijo: «Esto no solo es un triunfo para ti, es un precedente para muchas más personas». Esa noche, de regreso a casa, Alejandro preparó una cena especial para celebrar. «Hoy ganamos algo más grande que un caso. Ganamos dignidad y respeto», dijo, levantando su copa de agua en un brindis improvisado. Mateo, sin entender del todo la magnitud del momento, exclamó emocionado: «Somos un equipo invencible». Carolina, entre risas y lágrimas, abrazó a su hijo, sabiendo que este era solo el comienzo de un futuro mejor. La victoria en el tribunal marcó un antes y un después para Carolina y su familia. Poco después, la escuela también anunció una serie de cambios significativos. Bajo la presión de las autoridades y de los padres que ahora apoyaban la causa, la directora, Beatriz Ramírez, se comprometió públicamente a implementar un programa de capacitación para el personal docente y establecer un comité de inclusión. Aunque el anuncio fue recibido con cierto escepticismo por algunos, Carolina lo vio como un paso en la dirección correcta. El primer día de capacitación fue un momento simbólico para Carolina. Fue invitada como ponente para compartir su experiencia y hablar sobre la importancia de la empatía y la inclusión en la educación. De pie frente a un grupo de maestros y padres, con Mateo sentado entre el público, Carolina habló desde el corazón. «No estamos aquí solo por nuestros hijos, sino por la sociedad que queremos construir para ellos». Mientras las palabras se llenaban de historias reales y reflexiones de vida que tocaban a todos en las... Mientras tanto, Mateo comenzaba a mostrar una nueva actitud hacia la escuela. Aunque todavía enfrentaba desafíos, los pequeños cambios en el ambiente escolar empezaban a marcar la diferencia. Una tarde, al recogerlo, Carolina lo escuchó contar emocionado cómo su maestra había usado uno de sus dibujos para explicar un tema a la clase. «Dijo que era muy especial», comentó Mateo con una sonrisa tímida. Para Carolina, ese momento fue más valioso que cualquier victoria. De regreso a casa, Alejandro preparó una merienda para la familia, mientras Carolina anotaba ideas en un cuaderno. Inspirada por los avances, decidió que quería iniciar un grupo de apoyo para madres que enfrentaran situaciones similares. «Esto no puede terminar aquí», le dijo Alejandro mientras compartía su vida. «Su esposo, siempre su mayor aliado», respondió. «Cuenta conmigo. Vamos a hacer que esto crezca». En ese momento Carolina sintió que
Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños logros que fortalecieron la esperanza de Carolina. Mateo regresaba de la escuela con una sonrisa más frecuente, y sus dibujos ahora estaban llenos de colores y temas optimistas. Una tarde, mientras recogía a su hijo, la maestra se acercó para compartir algo inesperado. Mateo está ayudando a sus compañeros a comprender mejor los proyectos. Su forma de ver las cosas es única y está enriqueciendo el aula, comentó con genuino entusiasmo. Carolina sintió una calidez en el pecho al escuchar esas palabras. Finalmente, Mateo estaba siendo valorado por lo que, en el barrio, el cambio también comenzaba a sentirse. Tu historia nos ha hecho reflexionar sobre lo mucho que podemos mejorar como comunidad, le dijo una vecina durante un paseo matutino. Carolina agradeció con humildad, sabiendo que las transformaciones reales empiezan con pequeños pasos. Lo que antes era un espacio de tensiones, ahora mostraba señales de convertirse en un entorno más sólido. Mientras tanto, Carolina dedicaba sus noches a estructurar el grupo de apoyo. Decidió llamarlo Lazos que nos definen. Inspirado en la resiliencia de su familia y en las historias que había compartido con otras madres durante este proceso, el grupo no solo sería un espacio para compartir experiencias, sino también para proponer soluciones y estrategias que ayudaran a más niños como Mateo a encontrar su lugar en el mundo. Esto es solo el comienzo, pensó mientras escribía el plan inaugural en su cuaderno. El día que presentó oficialmente el grupo, Carolina sintió una mezcla de emoción y nervio. La pequeña sala comunitaria donde se reunieron estaba llena de padres, maestros y miembros del vecindario interesados en aprender más sobre inclusión. Mateo, sentado en primera fila con Alejandro, le dio un pulgar arriba cuando comenzó a... Con su corazón lleno de gratitud y esperanza, Carolina se dirigió al público. Esta es una prueba de que cuando nos unimos, podemos transformar las adversidades en oportunidades de cambio. Mateo y ustedes me han enseñado que juntos somos más fuertes. La ovación que recibió al final de su discurso marcó el inicio de un nuevo capítulo en su... El impacto de las acciones de Carolina se extendió mucho más allá de lo que había imaginado. La escuela implementó las políticas prometidas, creando un espacio más inclusivo donde Mateo y otros niños comenzaron a florecer. En casa, la relación familiar se fortaleció aún más, y cada pequeño logro de Mateo era celebrado como una victoria colectiva. El grupo Lazos que nos definen creció rápidamente, convirtiéndose en un faro de apoyo para otras familias que enfrentaban desafíos similares. Carolina aprendió que las adversidades pueden transformarse en catalizadores de cambio cuando se enfrentan con amor y determinación. Las lecciones de vida que esta experiencia dejó no solo la transformaron a ella, sino también a quienes la rodean. El camino fue duro, pero valió la pena. Reflexionó una noche mientras observaba a Mateo dibujar con entusiasmo. Su hijo, que una vez fue incomprendido, ahora era un ejemplo vivo de superación y esperanza. En el vecindario, la historia de Carolina inspiró un cambio cultural. Los vecinos comenzaron a involucrarse más en actividades comunitarias, y las tensiones que una vez definieron las relaciones locales fueron reemplazadas por solidaridad. Alejandro, orgulloso del crecimiento de su familia, comentó una noche: Mateo no solo nos cambió a nosotros, está cambiando a todos. Carolina sonrió, sabiendo que su lucha había valido cada sacrificio. En su corazón, sabía que la verdadera victoria no estaba en los tribunales ni en las políticas escolares, sino en los lazos que habían fortalecido como familia y en las puertas que habían abierto para quienes enfrentarían batallas similares. Mientras observaba las estrellas esa noche desde la ventana de su sala, sintió una profunda paz. Habían enfrentado la tormenta y salido más fuertes, y ahora estaban listos para ayudar a otros a hacer lo mismo.